La Biblia oculta, evangelios perdidos que cambiarán todo. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que conoces no es la historia completa? Que existen textos, relatos y evangelios que por diversas razones fueron excluidos o prohibidos de la narrativa principal. Historias tan fascinantes, tan impactantes, que podrían cambiar tu percepción de lo que creías saber. Hoy nos sumergiremos en algunos de esos misterios olvidados, fragmentos de un rompecabezas bíblico que para muchos sigue incompleto. Prepárense para explorar las historias prohibidas de la Biblia. El libro de Enoc y los vigilantes. Imagina un tiempo antes del gran diluvio, mucho antes de que Noé construyera su arca. La Biblia menciona brevemente que había gigantes en la tierra en aquellos días, Génesis 6:4, pero no profundiza. Sin embargo, un texto antiguo y venerado, el libro de Enoc, nos ofrece una explicación escalofriante. Este libro, considerado canónico por algunas tradiciones cristianas como la etíope, pero excluido por la mayoría, narra la historia de los vigilantes. Estos no eran ángeles guardianes benevolentes, sino seres celestiales que, seducidos por la belleza de las mujeres humanas, descendieron a la tierra. No solo se unieron a ellas, engendrando a los Nefilim, estos gigantes de los que habla Génesis, sino que también revelaron a la humanidad conocimientos prohibidos: la fabricación de armas, el uso de cosméticos, la hechicería, la astrología y el corte de raíces. El resultado fue una corrupción masiva, una era de violencia desenfrenada y una depravación que, según Enoc, fue la razón principal por la que Dios decidió purificar la tierra con el diluvio. ¿Qué pasó cuando el cielo miró hacia abajo y vio lo que sus propios ángeles habían desatado? El libro de Enoc nos da una visión aterradora de cómo la intervención divina se volvió necesaria para salvar a la humanidad de su propia destrucción, instigada por seres celestiales. El testamento de Adán y el árbol de la vida. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva después de ser expulsados del Edén? La Biblia nos da una idea de su vida y descendencia, pero hay relatos que profundizan en su desesperación, su arrepentimiento y una búsqueda desesperada por la redención. Uno de estos textos es el Testamento de Adán, un escrito apócrifo que detalla los últimos días de Adán y las revelaciones que recibió. Este documento no solo lamenta su caída y la pérdida del paraíso, sino que revela un conocimiento profundo sobre el árbol de la vida y una promesa divina de salvación que iba más allá de lo que conocemos. Adán, al final de sus días, instruye a su hijo Set sobre la historia de la creación, la caída y la venida de un Redentor. Se dice que este testamento contiene claves sobre la verdadera naturaleza del pecado original y la esperanza de la humanidad de recuperar la inmortalidad perdida. ¿Podría este texto contener una visión más íntima de la relación entre Dios y el primer hombre y una comprensión más profunda de la redención? Los hechos de Pedro y el demonio feo. Los apóstoles. Hombres de fe, sí, pero ¿conocemos todas sus aventuras? Los evangelios canónicos nos muestran a Pedro como un líder, un pescador de hombres. Pero hay un texto, los Hechos de Pedro, que fue increíblemente popular en los primeros siglos del cristianismo, pero que luego fue olvidado o rechazado por la Iglesia principal debido a su naturaleza fantástica y a veces herética. En este evangelio apócrifo, Pedro no solo realiza milagros asombrosos, como resucitar a los muertos, sino que se enfrenta a desafíos que rozan lo sobrenatural y lo bizarro. Por ejemplo, en una de las historias más extrañas, un demonio feo aparece mientras los apóstoles se bañan, matando a 2 de ellos, solo para que Andrés los resucite. En otro pasaje,
un gobernador romano intenta alimentar a Pedro, a un leopardo, y Pedro, con una simple oración, hace que el leopardo se vuelva contra el gobernador y lo devore. Este no es el Pedro que conoces. La narrativa es dramática, llena de elementos que hoy consideraríamos dignos de una película de fantasía. ¿Por qué estas historias tan vívidas y a veces violentas quedaron fuera del canon? ¿Fue por su contenido teológico o por su naturaleza demasiado milagrosa para ser creíble? El Evangelio de María Magdalena y la sabiduría oculta. María Magdalena, una figura central en la vida de Jesús. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella, más allá de las referencias canónicas? Los evangelios la mencionan al pie de la cruz y como la primera testigo de la resurrección. Sin embargo, otros textos, como el Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, le dan un papel mucho más prominente y radical. En este evangelio gnóstico, María no es solo una seguidora, sino una discípula clave, la que mejor comprende las enseñanzas más profundas y esotéricas de Jesús. Después de la resurrección, Jesús le confía a ella revelaciones secretas que no comparte con los otros apóstoles. Cuando María intenta transmitir estas enseñanzas a Pedro y Andrés, ellos la cuestionan y la rechazan, dudando de que Jesús le haya revelado tales cosas a una mujer. María incluso se la ve consolando y enseñando a los otros apóstoles que luchan por entender las revelaciones espirituales. ¿Por qué su voz fue silenciada en la narrativa principal? ¿Qué sabiduría se perdió al dejar de lado sus propias palabras y su perspectiva única sobre el mensaje de Jesús? Este evangelio plantea preguntas profundas sobre el papel de la mujer en el cristianismo primitivo y la diversidad de interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. El libro de Jasher y las batallas olvidadas. La Biblia, en su propio texto, menciona el libro de Jasher 2 veces, en Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18, como si fuera una fuente de información conocida y respetada en la antigüedad. Pero, ¿dónde está ese libro hoy? A diferencia de otros libros perdidos que se han encontrado en cuevas o excavaciones, el libro de Jasher sigue siendo un misterio. Se cree que contenía relatos detallados de batallas épicas, de héroes y villanos, y de la intervención divina en la historia de Israel. La referencia en Josué 10:13, por ejemplo, sugiere que el libro de Jasher contenía el relato de Josué, ordenando al sol que se detuviera durante una batalla crucial. Algunas teorías sugieren que este libro podría haber ofrecido una perspectiva más cruda y detallada de eventos como la conquista de Canaán, o incluso historias de los jueces y reyes de Israel que no se encuentran en los libros canónicos. ¿Qué secretos militares, revelaciones sobre la naturaleza de la Guerra Santa o detalles de la vida de los patriarcas podría haber contenido que lo hicieron desaparecer de la vista? Su mención en la propia Biblia lo convierte en uno de los libros perdidos más intrigantes. Conclusión. Estas son solo pinceladas de las historias que, por diversas razones, no llegaron a formar parte de la Biblia que conocemos hoy. Algunos los consideran apócrifos, otros herejías, y algunos simplemente narrativas que no encajaban en el mensaje que los compiladores querían transmitir. Pero una cosa es segura: estos textos nos invitan a una exploración más profunda, a cuestionar lo que creemos saber y a abrir nuestra mente a las infinitas posibilidades de la historia sagrada. ¿Son estas historias verdades olvidadas o simplemente ficciones antiguas? La decisión es tuya. Lo que sí es innegable es su poder para fascinarnos y hacernos reflexionar sobre la complejidad de la fe y la historia.
¿Cuál de estas historias te ha intrigado más? ¿Conocías alguna de ellas? Déjanos tus comentarios abajo. Y si te ha gustado este viaje a los rincones ocultos de la historia bíblica, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.